Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Caputo, estudiante de la Tecnicatura en Programación de la UTN. Grabo este video para mostrar cómo funciona el código que hemos creado para el TP integrador de la materia de matemática y la materia de programación 1. Nosotros elegimos la temática de hacer un programa que pase un número de decimal a binario y viceversa. Como vemos, para iniciar el código vamos a definir primero algunas funciones que son esenciales para el funcionamiento del código. La primera función es decimal a binario, que como se puede ver toma un número y en primer lugar utiliza un condicional para retornar un valor. A través de este condicional, como se puede ver, si el número es igual a 0, el número ingresado por el usuario, va a retornar 0, porque el número 0 en decimal, su equivalente en el sistema binario es 0. Así que con eso ya descartamos una opción. Si el número es mayor a 0, me faltó aclarar que esta función solo funciona con números positivos, porque para pasar números negativos a binario utilizamos otra función diferente que se va a explicar más adelante. Si el número es mayor a 0, lo que vamos a hacer es ejecutar este while, que mientras el número sea mayor a 0 lo que va a hacer es lo siguiente. Primero va a dividir, como se ve acá, por 2 y va con este con el, con el módulo acá, por el signo de porcentaje, lo que estamos haciendo es acumular el resto de esta división. Lo que nos arroja esta división en realidad es el resto. Y eso se va a acumular en la variable de resto y esta se va a usar como string para ir acumulando uno por uno en la variable numbin el 1 o el 0, que va a ser el resto del resultado de esta división por 2. Lo hacemos de esta manera a través de un string para poder ir acumulándolos en el sentido que corresponde, porque una vez que se hacen todas las divisiones, según el método que hemos aprendido, se tiene que ver de abajo hacia arriba, o sea, desde el resto de la última división hacia el primero. Al final del while dividimos el número por 2 y usamos la doble barra para que solo nos dé el número entero y volvemos a empezar y volvemos a obtener el resto, así hasta que el número sea mayor a 0. Una vez que termina, la función devuelve el número binario ya convertido. Abajo lo que hacemos es definir una función específica para pasar números de decimal a binario cuando los números de decimal ingresados por el usuario sean negativos, o sea, el número del sistema decimal negativo. Lo que hacemos en este caso primero es definir una variable que se va a llamar bits, que va a ser igual a 8 porque va a ser la cantidad de bits que vamos a usar para el pasaje a través del uso del método de complemento A1 y complemento A2. Lo primero que vamos a hacer es obtener el valor absoluto del número ingresado, que al ser un número negativo lo vamos a pasar a positivo con esta función, y después vamos a definir una variable que se va a llamar binPos y vamos a llamar a la primera función que habíamos definido, que es decimal a binario, y vamos a transformar ese número negativo primero a positivo y después directamente a su versión binaria para poder hacer el pasaje y calcular el complemento. Bueno, en esta parte del código voy a explicar eh, cómo hice el código para decimal a binario negativo. Bueno, en principio lo que pensé fue usar un while para que asegurarme que el número binario tenga el tamaño que quiero, que es de esta variable de bin-post tenga 8 bits. Básicamente lo que hago es agregarle ceros a la izquierda hasta que, bueno, justamente esta variable tenga 8 bits. Después, para representar el número negativo, generé el complemento A1, que es invertir básicamente todos los bits. Y bueno, los ceros pasan a unos y los unos a ceros, como se ve acá. Bueno, luego, eh, para obtener el complemento A2, simplemente le sumé 1 al complemento 1. Para hacer esa suma, lo que hice fue inicializar un resto-suma, que representa justamente ese 1 que le quiero sumar, y recorrí los bits de derecha a izquierda
empezando justamente con la cadena de bits en -1 para que justamente empiece desde el último bit. Luego, mientras recorro si el bit es 1 y hay resto, lo pongo en 0 y sigo con resto 1, como sea acá. Luego, si no, en caso de que eso no se cumpla, si el bit es 0 y hay resto, pongo 1 y el resto pasa a ser 0. Y si no hay resto, bueno, copio el bit tal cual como quedó. Y al finalmente, bueno, agregamos una función que lo que hace es validar que la entrada sea un número válido. Para eso creé esta función de isNúmero, que primero lo que hace, si encuentra un signo negativo, al principio lo ignorará y después va a revisar carácter por carácter que todos sean dígitos. Y bueno, si encuentra algo que no es un número, va a volver un false, y si no, está todo bien. Bueno, como se ve acá abajo, también que ingrese un mensaje de error en caso de que el usuario ingrese algo que sea una letra o un carácter incorrecto. Voy a hacer un... Hola, mi nombre es Lucía Chamorro y en esta parte del código vamos a definir las funciones para convertir un número binario a decimal. Tenemos la primera función, es binario ok, no binario, que verifica si una cadena no binario, contiene solo ceros y unos, ya que un número binario solamente puede contener ceros y unos. Entonces utilizamos el ciclo for, que va a ir for dígito, va a ir dígito a dígito en la cadena numerario, y si dígito es diferente de 0 y diferente de 1, va a retornar falso, si no, va a retornar en verdadero. Después tenemos la otra función, binario a decimal, un binario, en el que convierte un número binario a decimal. Entonces tenemos las dos variables, decimal, las inicializamos en 0, y potencia también es en 0. La variable decimal va a almacenar el resultado, y potencia es la potencia de 2 que se va a utilizar para cada dígito. Entonces utilizamos nuevamente el ciclo for dígito para ir nuevamente dígito a dígito. In reverse, utilizamos reverse para non binario porque así se va iterando de derecha a izquierda y calcula las potencias de 2, o sea, va al revés, invertido. Entonces, si dígito es igual a 1, se calcula 2 a la potencia y se suma al valor actual de decimal. La potencia, la variable potencia, se va a ir incrementando en cada iteración. Incrementa 1 en cada iteración. Y por último nos devuelve en decimal el valor calculado. La otra función es la función elección ok, elección, en la que validamos la entrada del usuario que sea 1 o 2. Si elección, cadena elección es igual a 1 o elección es igual a 2, va a retornar verdadero, si no va a retornar falso. Esto porque el usuario va a tener la posibilidad de elegir si quiere pasar de decimal a binario, va a tener que escribir 1, o si quiere pasar un número de binario a decimal, va a tener que escribir el número 2. Hola a todos, mi nombre es Francisco Chanfró. Actualmente me encuentro cursando el primer año de la Tecnicatura Universitaria en Programación y les voy a explicar cómo funciona el último fragmento del código que nos permite pasar de números decimales a binarios y de números binarios a decimales. Primero, el programa le pregunta al usuario qué tipo de conversión quiere hacer. Si el usuario escribe 1, vamos a convertir de un decimal a binario,
y si el usuario escribe 2, convertiremos de binario a decimal. Aquí usamos un bucle while para asegurarnos de que el usuario elija una opción válida. Si escribe otra cosa que no sea 1 o 2, el programa vuelve a preguntar hasta que responda bien. En caso de que el usuario elija la opción 1, el programa le va a pedir que ingrese un número decimal. Antes de trabajar con ese número, validamos que sea realmente un número, usando una función llamada es-número. Si se equivoca, se le avisa y se le vuelve a pedir el dato. Después de asegurarnos de que tenemos un número válido, si es positivo, usamos una función decimal-a-binario, y si es negativo, usamos otra función especial para negativos llamada decimal-a-binario-negativo. Ahora veamos qué pasa si el usuario elige la segunda opción. Primero le pedimos el número binario y validamos que esté bien escrito, es decir, que solo contenga ceros y unos. Y si no, mostramos un error y volvemos a pedirlo. Una vez validado, usaremos la función binario-a-decimal para hacer la conversión y mostraremos el resultado. Y eso es todo. Este pequeño programa ya maneja validaciones, bucles y condicionales, herramientas básicas que vamos a usar muchísimo en programación. Bueno, ahora vamos a probar el código para ver que funcione correctamente, sobre todo los whiles que hemos usado para que el código vuelva a solicitar el input al usuario cada vez que escribe una opción incorrecta. Por ejemplo, acá me dice ingrese un 1 para pasar de decimal a binario, o 2 si quiero utilizar la opción de binario a decimal. Yo voy a ingresar un 5, el sistema me vuelve a pedir porque ingresé una opción que no es válida. Ingreso un 8 tampoco, ingreso un string tampoco, tiene que ser 1 o 2. Ingreso un 1 porque quiero pasar un número de binal a binario, perdón. Me pide que ingrese un número, voy a ingresar el número 15, por ejemplo, y ahí está el resultado. Ya está chequeado de antemano que es el número correcto. Lo vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a volver a usar la opción 1 y vamos a ingresar un número negativo para corroborar que funcione la función definida para números decimales negativos. Vamos a poner el menos 15 y como vemos arroja el número correcto de 8 bits. Así que ahora vamos a probar la función número 2, que es la de binario a decimal. Ingreso el número 2, me pide que ingrese un número binario. Yo voy a ingresar un número no binario para que se pueda comprobar. Ahí está, me tira un error. Me dice por favor ingrese un número binario, voy a ingresar un string. Tampoco funciona porque no es un número binario. Ahora sí vamos a ingresar un número binario, vamos a ingresar el 15. Son 4 unos. Y como se ve me devuelve el número decimal que es 15. Funciona correctamente todo el código. Cumple con su función. Por lo tanto, llegamos al fin de la demostración.